Guillermo Valdés, exdirector del CISEN y colaborador de este espacio y columnista de Milenio. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas? Pues hay que conocer el decreto con detalle, porque yo creo que es bueno que haya, o sea, las agencias responsables del tema de seguridad nacional necesitan reserva, no la opacidad y la oscuridad total sobre ellas, pero sí se requiere discreción, secrecía y cierto nivel de transparencia que hay que ir negociando con el organismo responsable de esto. ¿Por qué? Porque muchas actividades de seguridad nacional tienen necesariamente que llevarse con sigilo y con discreción. Si tú estás frente a enemigos del Estado, por ejemplo, todas las investigaciones sobre corrupción en áreas estratégicas y vinculación con grupos criminales, eso si lo haces público, pues echas a perder la investigación. Entonces, no tiene sentido. Yo creo que el presidente López Obrador está montado sobre una idea falsa e incompleta de lo que realmente es y ha hecho el CISEN en sus últimos 20 años. Si él está sobre la hipótesis de que todo es espionaje político, como era, por decir algo, la Stasi en Alemania, ¿no? En Alemania Oriental, que ese organismo de inteligencia abrieron los expedientes, pero no a todo el mundo y a todo el público, sino que cada quien podía ir y a buscar su expediente para ver qué habían espiado sobre él. Claro, no podías conocer los expedientes no podían de todos los demás, o sea, porque además hay leyes que prohíben y que guardan la privacidad de los datos personales. Entonces habrá que ver en qué términos pues dice está, sin reservas ni limitaciones. Por eso, ¿no? Eso habría que verlo, porque puede entrar en contradicción con artículos constitucionales y con leyes de datos personales. Entonces, no me animaría a hacer un juicio sólido sobre el decreto hasta no conocerlo. Pero de entrada yo creo que, mira, yo te lo digo realmente porque estuve al frente del CISEN, y el 99 o 100% del trabajo que se hizo era proteger al Estado. Y mucha información es muy delicada y no la puedes hacer pública porque echas a perder las investigaciones y los trabajos que están orientados a proteger al Estado. Hay una carpeta en el CISEN con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por supuesto, debe de haberla, sí. Y que López Obrador la vea. No, pero hay carpetas sobre gente, por ejemplo, cuando el CISEN tiene como objetivo, por ejemplo, neutralizar a grupos radicales. A mí me tocó, el EPR voló ductos de Pemex en 2007. Entonces había que hacer investigación sobre los grupos radicales, guerrilleros, antisistema. Y entonces tú empiezas a investigar sobre estos personajes y sobre mucha gente que está alrededor de ellos, que tú tienes que cuidar, que no hacer público si quieres realmente llegar a neutralizar esa amenaza. Entonces, de repente decir todo se va a publicar y todo se va a hacer público es desconocer qué se hace y para qué se hace. Pero no falta López Obrador a la verdad cuando dice que en algunos gobiernos, no en todos, en algunos, se ha utilizado el CISEN también para pues, echarle un ojo a los adversarios políticos, ¿no? De acuerdo, o sea, yo no lo niego que se haya podido hacer, pero eso, mira, en todo caso es la superminoría de la información. O sea, realmente, si hay eso, que se investigue, que la gente que está al frente del centro vea y revise y dice, todo esto es espionaje, que se haga público, porque es ilegal, y entonces que finquen responsabilidades sobre aquellos funcionarios que hicieron espionaje ilegal utilizando el CISEN, que es un órgano serio, legal, cuya tarea es proteger la seguridad nacional. Entonces, todo eso ilegal, si quieren que lo abran, ¿no? Y que finquen responsabilidades, pero se me hace muy irresponsable que todas las investigaciones que se hacen, que están en curso, además, que están, muchas deben de estar en curso para proteger los intereses del Estado, se me hace muy irresponsable hacerlas públicas. Y por otro lado, habrá que ver
si hay o no conflicto jurídico entre un decreto presidencial y derechos constitucionales y leyes de protección de datos. De protección de datos. Bueno, pues hay que ver ese decreto, Así lo anunció, es. Te lo quería preguntar por obvias razones. Guillermo, tu opinión sobre lo que sucedió en Tlahuelilpan. Hay mucha polarización, división de opiniones sobre si el ejército actuó bien o mal, sobre si los pobladores actúan por pobreza o por delincuencia. ¿Qué opinas, Guillermo? A ver, mira, yo escribo sobre eso hoy 2 puntos en el artículo. Sobre el papel, o sea, el hecho es que hubo una tragedia. Ya hay alrededor de 100 muertos, que no debieron de haber ocurrido esos decesos y de esa manera tan terrible. Y yo creo que aquí hay un problema de cuando se presenta una eventualidad de esto, de una fuga, ¿quién de parte del Estado es el responsable de intervenir para que no suceda lo que sucedió en Tlahuelilpan? ¿Quién? No sé. ¿El gobernador o el jefe de la zona porque es un tema de seguridad? Civil, ¿O es el de etcétera. Pemex o es el de protección? De hecho, cuando hay este tipo de cosas debiera ser protección civil. Acompañado, y protección civil debiera de tener la capacidad y la autoridad para decir al ejército: necesito 500 gentes, o para la Policía Federal o a la estatal, porque aquí puede haber una explosión con muchas víctimas y entonces requiere una fuerza de tales. Pero debe haber una autoridad y no queda claro ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden o quién decía pues que nada más como hay 25 y no son suficientes para contener a la masa de gente que llegó, 800, no sé cuántos eran, pues se tiran la pelotita pero debe haber un responsable de estos. ¿Tú crees que la autoridad debió haber hecho más? Así es, que la tragedia se pudo haber evitado. Por supuesto. O sea, porque además hubo bastante tiempo de que se detecta la fuga, va creciendo la fuga, a que hubo la explosión, había bastante tiempo para llevar 400, 500 gentes de las fuerzas federales o estatales y desalojar aquello. Tendrán que contestar varias preguntas, Muchas empezando preguntas, por quién así dio la es. orden de que el ejército se replegara. Pues sí, ¿no? Así es, porque parece que el ejército no conocía los protocolos de seguridad en caso de un evento de esto. ¿Tú sí eres de los que cree que el ejército debió intervenir? Mira, es que a mí no me queda claro si el jefe de zona militar era el responsable de eso o era el titular de protección civil del gobierno del estado. Pero eso es lo que hay que aclarar. En todo caso, hay al menos una parte de negligencia del Estado de no proteger a las personas que estaban ahí. Así es, eso es clarísimo. Y del otro, mira, las fronteras entre organizaciones criminales y el pueblo se disuelven en lugares como estos donde operan cotidianamente las bandas criminales. Ellas, por ejemplo, para operar, en el caso de los guachicoleros, ya vemos que mucha gente de la comunidad sirve de informantes, de halcones que les avisan. Muchos trabajan para comercializar porque les dan barata la gasolina y ellos a su vez la pueden revender. Entonces, tú puedes decir una familia que vende guachicol porque los criminales le dicen, le regalamos 50 litros, pues esa señora es parte de la organización. Es difícil. Sí o no, no sé. O sea, las fronteras se borran y es muy difícil. Y eso requiere toda una reflexión muy seria de cómo atender este tipo de casos. Pues tendremos que hacerla en los próximos días. Gracias, Guillermo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches.